Bienvenidos a la revisión de la agenda económica PM acá en CNN Chile. El bono universal para todos los chilenos de 500.000 pesos es la última carta que se ha presentado para frenar un nuevo retiro de fondos, ya sea del seguro de cesantía o de las cuentas de las AFP. Eso sí, hasta ahora sigue siendo solo una idea que Renovación Nacional ha presentado con sus parlamentarios y su candidato presidencial, sin todavía sumar muchos más adherentes en otros sectores. Además, candidatos presidenciales y el gobierno solo dicen que es algo que por ahora se puede estudiar. Un beneficio generalizado. Enfocado de 500.000 pesos a 8 millones de chilenos. Tal cual. Esas son las principales características de la propuesta que realizó la bancada de Renovación Nacional al gobierno para ir en ayuda de la clase media. $500.000 de pesos con pago automático, sin requisitos ni condiciones. Alternativas para no recurrir al seguro de cesantía o un eventual tercer retiro. Esto, sin letra chica, sin mayores restricciones, costaría $5.500 millones. Sería fácil y en definitiva paga el Estado. Las opciones para el financiamiento son variadas y van desde utilizar las reservas fiscales hasta una nueva reforma tributaria. Si el Estado y el gobierno nos apoya en esta iniciativa, manda esta modificación tributaria, vamos a tener los recursos suficientes para de aquí a fin de año poder dar esta ayuda económica. La iniciativa alcanzaría a personas que usualmente quedan fuera de beneficios estatales. Es el caso de los pensionados con rentas vitalicias o aquellos que ya agotaron sus fondos de AFP y AFC. El dilema de momento radica en qué sería más útil. Si va a llegar directamente a las personas, me parece bien, digamos. Yo creo que la gente que lo necesita un tercer retiro. Tercer retiro, es el que apruebo yo, el tercer retiro, es más efectivo. Yo creo que el bono, porque lo que me queda de dinero es mucho menos. Pero ¿una cosa frena a la otra? Si se incentiva un bono que pueda llegar a estos chilenos desprotegidos, yo creo que el tercer retiro no va a prosperar. Dentro de los candidatos a la moneda hay consenso en que el Ejecutivo está con poco margen de acción. Dar un bono amplio de este tipo o enfrentarse a la opción de otro retiro de fondos, aun cuando este mecanismo ya fue declarado inconstitucional. Recursos hay y por lo tanto es esa la salida. Ahora, si no hay una solución por ese lado, bueno, habrá que evaluar todas las posibilidades. Si el gobierno continúa en esta idea, ¿no es cierto?, de entregar una ayuda a cuentagotas a las familias, no quedará otra que la aprobación del tercer retiro. El presidente de la República debe imitar el plan Biden, que transfirió platas directas a las cuentas de todos los norteamericanos. Todo se evalúa y si es que hay mecanismos a través de los cuales se pueden hacer las cosas de mejor manera, por supuesto que estamos abiertos. El tiempo está en contra para cualquiera de las opciones. Sin embargo, el tercer retiro ya tiene un tramo del camino pavimentado y comenzará a ser revisado la próxima semana en la Comisión de Constitución. El ministro de Salud confirmó que le pidió a las ISAPRES postergar el alza en las tarifas de los planes, que ya había sido suspendido por la pandemia. El secretario de Estado argumentó que las ganancias obtenidas por las aseguradoras en 2020 permitirían posponer este reajuste. Nosotros le hemos pedido a las ISAPRES, obviamente que dado las ganancias importantes que tuvieron, pudieran postergar o no decretar el alza de los planes. Justamente en este momento de pandemia, donde mucha gente ha tenido pérdidas de trabajo, ha tenido dificultades para trabajar y además que ellas han tenido ganancias muy importantes. ¿Por qué? Porque se han postergado justamente muchas cirugías, muchas consultas médicas, muchos procedimientos ambulatorios, elementos que para ellos significaban un gasto enorme y deben recapacitar, yo creo, en ese sentido. En el mismo tema, la Superintendencia de Salud habilitó una plataforma para que las personas puedan suspender este reajuste o al menos pedirlo. El superintendente aseguró que esta alza no se justifica y que provocará obvia molestia en las personas. No podemos intervenir en las decisiones de las ISAPRES, simplemente es lo que hemos comunicado a través de la prensa y que hemos sido muy transparentes en señalar que a lo menos generaría cierto o molestia o quizás no sería muy bien recibido de parte de los afiliados, no tendría el fundamento suficiente para realizarse, para justificarse, ¿ya? Sí, la del año anterior que se postergó porque ya serían 2 años, pero aún así nosotros estimamos que no existiría un sustento, un fundamento sólido para poder justificar una alza en ese sentido.
En otro tema, las AFP Modelo y Uno son las únicas que presentaron ofertas para ganar la licitación de cartera de nuevos afiliados para el periodo 2021-2023. Este miércoles la superintendencia verificó el cumplimiento de los requisitos y fueron solamente estas dos las que presentaron oferta. Recordemos que la ganadora lo será cuando y si es que presenta una comisión menor a la que es actualmente la más baja del mercado. Esa es la de AFP 1, que con una comisión de 0,69% es la que actualmente tiene la licitación de cartera para recibir a todos los nuevos afiliados. El 31 de marzo sabremos la ganadora. Notco, la empresa, busca levantar $1.000 millones en su próxima ronda de financiamiento. Según lo publicó Bloomberg, este año la compañía proyecta un crecimiento de 4 veces en ventas y de 5 veces en volúmenes de producción. Con este desarrollo apuestan a incrementar su valor y así concretar una eventual apertura a bolsa en 2023. Y en macroeconomía internacional les cuento que la Reserva Federal entregó sus primeras proyecciones bajo el mandato de Joe Biden y elevó a 6,5% el crecimiento de este año para Estados Unidos. El organismo liderado por Jerome Powell aumentó en poco más de 2 puntos la cifra, que en diciembre estaba en 4,2. Esto luego de la aprobación del paquete de estímulos económicos y que según varios organismos va a impulsar tanto el crecimiento de Estados Unidos como del mundo. Además, el presidente de la Fed aseguró que mantendrán la proyección de una tasa de interés cercana a 0% al menos hasta 2023. Además, porque hay una inflación que continúa bajo 2%. La económica, y al regreso estaremos analizando el conflicto que hay entre algunas concesionarias de aeropuertos en Chile y el Ministerio de Obras Públicas por las fuertes pérdidas provocadas por la pandemia. Al regreso acá en CNN. El coronavirus provocó un importante conflicto entre el Estado y algunas concesionarias de los aeropuertos. Estas últimas reclaman al Ministerio de Obras Públicas que se les indemnice o bien se hagan modificaciones en los contratos que las favorezcan por las grandes pérdidas que les ha provocado la pandemia por la reducción en el tráfico aéreo. ¿Cómo solucionar un problema del cual ninguna parte es culpable y si ambas son muy afectadas? Lo conversamos con el ex ministro de la cartera y actual miembro del Consejo de Política de Infraestructura. Lo vemos ahí a Sergio Vitar. Gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, muchas gracias por llamar. A ver, ¿cuál es su primera impresión de este problema que, como le decía, no tiene culpables, pero sí afectados? Claro, uno se podría imaginar cualquier efecto de la sorpresa del coronavirus, pero llegar hasta el cemento y hasta las obras habría sido difícil de predecir. A mí me tocó el año 2009, al final, 2008, como ministro, tramitar la nueva ley de concesiones. La que teníamos era del 93, hicimos una para el 2010. Hicimos todos los escenarios posibles, se imaginaron, se reforzó la capacidad del Estado, que era la gran demanda para proteger los intereses de los chilenos, pero jamás nos imaginamos este tema del virus, o sea, cómo el virus iba a afectar un contrato. Entonces, es un problema muy complejo. Y entonces, para un ministro, para un gobierno, va a tener que enfrentar distintas posiciones dentro de un gobierno. Cómo el país queda bien parado frente a otras concesiones, a otros inversionistas, porque queremos continuar. Pero al mismo tiempo, cómo el país defiende bien los derechos que están en los contratos y los derechos y los costos para el país. Entonces, ese es un dilema muy grave y complicado, porque además lo que tú decidas ahora con este aeropuerto va a incidir en otros aeropuertos, tal de Concepción, tal de Puerto Montt, van a surgir el de Iquique, en fin, otros aeropuertos, otras obras. ¿Cómo se hace cuando tú tienes una situación de fuerza mayor no prevista en ningún contrato? Exactamente. Ese es el problema principal. Vamos analizando por parte. No quiero tampoco centrarme en el caso de algún aeropuerto en particular. Yo sé principalmente de la concesionaria de Nuevo Pudahuel en Santiago, las concesionarias, la asociación entre SACIR y otra empresa que no recuerdo en el momento, que es el aeropuerto de Tepual en Puerto Montt, donde ambas piden algunas indemnizaciones, otras ir al CIADI, que es el organismo del Banco Mundial que dirime conflictos entre empresas y estados, y también recientemente se ha ido al panel técnico de concesiones, que también está en la parte chilena, que dirime estos conflictos en las concesiones. ¿Y qué es lo que dicen ellos? A ver,
he incurrido el aeropuerto, la concesión del aeropuerto, hay tan bajo tráfico aéreo que no voy a tener los ingresos esperados en el contrato de la concesión, por lo tanto, o me pasan dinero o se extiende por mucho tiempo más de lo que está estipulado la concesión del aeropuerto, o bien hay que hacer distintos porcentajes de ingresos para nosotros y para el Estado. Bajo su punto de vista y de estas propuestas que han hecho, ¿tiene algo de asidero en lo que piden las concesionarias, Sergio? Bueno, si cualquiera de nosotros dos fuera miembro de la empresa, naturalmente tenemos que plantear el problema. ¿Y cuál es el problema? Mire, nosotros teníamos previsto llegar a unos 20 y tantos millones de pasajeros en 2020. Estamos en 2020, bajamos a 8 millones de pasajeros. Y no se puede atribuir a nosotros. ¿Cómo hago frente a esto? Entonces los tipos dicen, tengo 30 millones de dólares de pérdidas ese año. El Estado, y uno tiene como representante de los chilenos, sea a través del Poder Ejecutivo, tiene que argumentar, y creo que el MOP lo está haciendo con fuerza, de decir, mire, no está en el contrato esto. ¿Cómo yo cambio una ley que está expresada en un contrato? ¿Con qué criterio? ¿Con qué poder? ¿Con qué atribuciones? ¿Qué implicaciones tiene? Entonces, volvamos a la empresa. La empresa está proponiendo una fórmula que es de sentido común, es decir, mire, se cayó, yo firmé un contrato por tiempo fijo, es distinto a los que firmábamos antes. El anterior del mismo aeropuerto, como sabes, era un contrato que cambiaba el tiempo en función de cuántos pasajeros crecían. Entonces decía, cuando llegue a 13 millones, se acaba el contrato y licito de nuevo. Entonces, en cambio se dice, ¿quién me ofrece la mejor propuesta para un contrato de 20 años, 2015 al 2035? Entonces uno nuevo. Entonces él dice, no me alcanza la plata de aquí al 2035, deme más tiempo. Pero ¿con qué criterio damos más tiempo? ¿Cuánto va a durar esta pandemia con un nivel tan bajo de transporte de pasajeros o de carga? ¿Cuánto va a durar la recuperación? Puede ser más rápida de lo que uno cree. Entonces, yo no soy partidario, no creo que estemos en condiciones de extender por unos años determinados en tanta incertidumbre un contrato como este. Tendría que ser, si se llegara a algún acuerdo, como una fórmula variable de tiempo, no fija. Ahora, Sergio, ¿es razonable que o se le indemnice o se le extienda de manera variable en los años de contrato? ¿Es algo razonable lo que está pidiendo la empresa? Porque está hablando con un socio que es el Estado, no está echándole la culpa al Estado, pero dice, oigan, somos socios en esto, ayúdenme. Claro, y además no hay que olvidarse que una de las empresas, la francesa, que tiene el 45%, Aeropuerto de París, que tiene también presencia del Estado francés. Entonces, claro, uno tiene que medir las otras implicaciones. Ahora, ¿es razonable? La empresa está defendiendo sus derechos y en ese sentido es legítimo. ¿Es razonable que el gobierno diga usted pague porque yo no tengo por qué pagar? En el contrato no dice nada de esto. También es una posición firme. Ahora, yo creo que en una circunstancia como esta se va a tener que llegar a alguna forma de acuerdo, pero el acuerdo tiene que ser que el grueso del costo se pague por la empresa, porque el Estado, cuando uno está en el ministerio, necesita recursos fiscales para poder enfrentar una serie de inversiones pequeñas y especialmente en el plan de empleo que se va a tener que fortalecer para el año 2021-2022, que va a ser una gran preocupación política. Entonces, vas a poner tú más recursos en eso. Yo encuentro que es una decisión difícil. De hecho, a mí me tocó también la cárcel de Antofagasta, que fue un problema bastante grave que terminamos en la Corte Suprema. Y claro, cuando judicializa es muy complicado. Yo preferiría no judicializar, llegar a alguna forma de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿sobre qué bases? Yo como ministro preferiría, si estuviera allí, que no sea sobre la base de una decisión del gobierno solo, sino de algún cuerpo independiente. Y yo creo que hay que moverse en esa dirección porque los criterios que se establezcan pueden tener una validez más general.
Sergio, ahora usted cuando empezó la entrevista me mencionó que en la ley se pusieron distintos escenarios catastróficos y los más conocidos en Chile, terremoto, tsunami, me imagino que para algunas cosas sequía, etcétera. No estaba una pandemia. Pero el ministro Moreno ha dicho que cuando hay catástrofes imprevisibles, el riesgo o lo tiene que asumir la empresa privada, la parte privada de la concesión. ¿Es tan así cuando no hay algo estipulado que es lo que estamos viviendo ahora? ¿Realmente se asume que quien tiene que asumir todas las pérdidas es la parte privada del contrato? Bueno, en obras públicas es muy complicado que tú al final, por razones climáticas o de terremoto o de circunstancias de la mecánica del suelo que no se dio como se esperaba, no manejas todos los elementos de certidumbre para decir en marzo del año tal yo termino la obra. Bueno, siempre uno piensa, y están todos los ingenieros trabajando y supervisando día a día, porque va a haber incertidumbre. Entonces, y eso supone que hay formas de flexibilidad para ajustar. Entonces, en la ley del 2010 se contempla el panel de expertos. Existe. Entonces, el panel de expertos toma el caso, es independiente y dice, estos son argumentos a un lado, estos son argumentos al otro lado, estas son las cifras, estas son las alternativas de solución. Y eso sirve para que, en una cierta circunstancia, la empresa y el gobierno, el MOP, medien y lleguen por una mediación con estos datos y lleguen a un acuerdo que eviten los casos posteriores. Si eso no ocurre, se pasa a la comisión arbitral y la comisión arbitral es vinculante. Entonces va a decir, mire, estos son los datos, aquí se corta. Esta es la solución. Y tiene que estar bien fundada en la parte legal y tiene que estar bien fundada también en las consideraciones de interés nacional. Otro camino es que tú te vayas al CIADI. El CIADI es un órgano del Banco Mundial que también está diseñado para resolver controversias cuando son empresas extranjeras en un país y están los intereses del Estado representados por el gobierno por el otro. Entonces están abiertos esos canales. El problema es que si tú vas a la controversia, a la función controversial, y después te vas a la apelación que puede ser ante la justicia chilena, o vas al CIADI, bueno, esto pueden ser 4, 5, 6 años, y naturalmente un país también quiere que la obra esté asegurada en su término y que las empresas que están trabajando allí puedan venir de nuevo a competir, como están viniendo los chinos ahora en el tramo Talca-Chillán. Entonces, tiene todos estos matices, no es fácil, pero la solución no puede tomarla solo el ministro. Yo creo que está bien afirmarse en todos estos términos. Al final va a tener que haber una flexibilidad, a mi juicio, pero la forma que se establezca tiene que ser, de nuevo, como dije recién, un organismo independiente, no el propio ministerio, porque si no te van a llegar otros y te van a decir, oiga, ¿por qué le dio a este? ¿Por qué no me lo da a mí? Tiene que haber normas muy claras. Ahora, el Nuevo Pudahuel es una concesionaria que ya lleva varios enfrentamientos con el Ministerio de Obras Públicas. Me acuerdo, el más reciente es el tema de los sobrecostos de las obras mismas en la ampliación del aeropuerto Pudahuel. El hecho de que sea una relación con bastantes conflictos, ¿le juega en contra a Nuevo Pudahuel en su afán de lograr una indemnización o mejoras en su contrato? ¿Es algo que, por ejemplo, el panel técnico va a tener en consideración? Bueno, tiene que tenerla en consideración, pero si tú analizas el grueso de las obras, normalmente se encuentran con alguna dificultad. Ha tocado muchas obras que se aprueban, se licitan y se adjudican, y después explota por el lado de el tema ambiental y de la evaluación ambiental una dificultad, o la propia comunidad, el entorno donde se construye la obra, van y recurren a la justicia. Y ahí se vuelve, por ejemplo, el Camino de la Fruta. El Camino de la Fruta hasta ahora ha tenido una cantidad de postergaciones complejas, entonces eso se contempla. Y lo que se buscó siempre en la ley del 2010 para evitar algunas situaciones complicadas de antes, es que tú no puedes ampliar las obras por más de un cierto porcentaje, por decisión del Ejecutivo o del MOP en ese momento, o no puedes tampoco
extender obras que no estaban contempladas en el contrato inicial, como por ejemplo cuando contratábamos, hacíamos algunas obras de autopista y en un momento dijo, ¿por qué no hacemos también obras para el metro? Perfecto. Y no tenemos que romper 2 veces ahí mismo. Entonces hay que tener en esto flexibilidad, no se puede ser rígido, pero hay que tener límites en eso. Y si las cosas se sobrepasan, ¿qué es lo que se decide? Se llama una nueva licitación. Entonces acá la pregunta es, ¿nos conviene ir a una nueva licitación en el caso del aeropuerto? Porque están bastante avanzados. Y que digan mañana, oiga, yo no puedo seguir, voy a quebrar. Entonces el Estado lo que puede hacer es llamar a una nueva licitación, a uno nuevo. Y ahí entra en un proceso que puede ser bastante más largo. Tienes el otro caso del canal de Chacao, que es otra discusión, pero también ha habido problemas ahí. Ha habido que aportar recursos adicionales porque la obra es muy compleja. Entonces, en este caso, yo diría que la razón es distinta, es un virus, y en ese caso no sabemos cuánto esto va a demorar, nadie sabe, y por lo tanto creo que tiene que ser flexible, tiene que ser por un órgano independiente. Sergio Bitar, ex ministro de Obras Públicas y miembro del CPI, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes. De esta manera terminamos la agenda de este miércoles. Siempre los invito a que vean la versión AM de Agenda Económica, comenzando temprano a las 8 de la mañana. Sigan con nosotros acá en CNN Chile. Agenda